El cartel Policías México es una organización al servicio de los políticos y millonarios corruptos. Su estructura se compone desde los partidos políticos, sus líderes, diputados, senadores, jueces de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, fiscales, ministerios públicos, policías ministeriales, médicos forenses, periodistas o medios de comunicación. Por último están los soldados o la tropa, como se conocen a los policías, auxiliares, preventiva, estatales, municipales, grupo táctico de élite, tránsitos y policía privada. Todos ellos controlan a la delincuencia organizada, que a su vez trabajan para ellos. Escuela que heredaron del fallecido Arturo Moreno, el Negro Durazo y el detenido en Estados Unidos, Genaro Luna. A continuación se mencionan los negocios del cartel Policías México. Fabricación de delitos a personas inocentes. Eleodoro Morales es un comunero de Oaxaca. Cultiva una pequeña parcela de autoconsumo en Tlacolula. Es zapoteca, es indígena, como otros 16 millones de mexicanos que difícilmente tienen acceso a la justicia, a la salud y a una buena alimentación. Eleodoro Morales cazó en estas tierras 3 conejos para alimentar a su familia. Y esa situación lo llevó a la cárcel, en donde podría permanecer 9 años más. Tú eres hijo de Eleodoro Morales. Así es. Y te llamas Eleodoro Morales. Sí. Eleodoro, cuéntame qué pasó con tu papá. Todos los hechos fueron en el año de 2012. Mi papá estaba aquí en este cerro. Aquí en este. Aquí Sí, luego. Aquí luego iban a comenzar a sembrar. Llegan los de CONAM y le dicen a mi papá que mató 3 conejos y que por eso ya estaba cometiendo un delito. Le hablaron a la policía, se fueron, pensamos que ya no había pasado nada. A los 4 años después, en el 2016, es cuando detienen a mi papá acusando de que supuestamente había matado 3 conejos. A ver, en el 2012 tu papá estaba preparando la tierra para sembrar nopal y pitaya, porque aquí no hay agua, está muy seco. Sí, está seco. Mataron 3 conejos para comer. Llegó la CONAM. Y 4 años después, ¿quién detuvo a tu papá? Los detuvieron los policías federales porque nos dijeron que eso era un delito federal. Entonces se lo llevaron detenido y hasta ahorita sigue preso. ¿Qué dice el Ministerio Público? El Ministerio Público, pues, dice que mi papá es un delincuente peligroso por matar 3 conejos. Eso dice el Ministerio Público. Sí, ¿Y qué dice el Ministerio Público? Sí, ¿Y qué castigo pide para tu papá? 9 años y una multa de 200,000 pesos. 9 años de cárcel y 200,000 pesos por los 3 conejos. Por los 3 conejos. El juez solicitó un dictamen antropológico para determinar si aquí en Tlacolula comen conejos las personas o no. ¿Eso pidió el juez? Sí. ¿Y eso quién lo va a hacer? Eso lo solicitó a un antropólogo de CDI. Aquí en Oaxaca no se cuenta con antropólogo, entonces lo solicita a México. El daño que ha causado en mí como hijo es increíble. Para mí es una situación difícil, yo ya no sé qué hacer, pero voy a seguir luchando porque esto es una injusticia y mi papá tiene que salir. ¿Cuánto? No sé qué tenga que hacer ni cuánto tiempo tenga que esperar, pero mi papá va a salir. Mi papá tiene que salir. Estoy seguro que sí. Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz son los estados con el mayor número de indígenas en prisión. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas denuncia que hay más de 8,000 casos de indígenas en prisión con violaciones a sus derechos y al debido proceso.
¿Se imagina pasar 21 años de su vida en la cárcel acusado de un homicidio que nunca ocurrió? Es la historia de Manuel Ramírez Valdovinos, quien acaba de obtener su libertad luego de 21 años preso, tras haber sido juzgado del homicidio de una persona que no fue asesinada. Incluso esa persona que decían que él había matado está viva, vive en Chicago, en Estados Unidos. Manuel aún no es absuelto, tampoco lo han indultado ni le han dado amnistía. Solo le permitieron salir de manera anticipada ante la presión que se hizo desde Palacio Nacional. Así fue como ayer Manuel Germán Ramírez Valdovinos salió del penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde, como le decía, estuvo 21 años preso por un crimen que no cometió. Fue en mayo del año 2000 cuando lo detuvieron. En Acolman. Tenía solo 21 años. Se dedicaba a dar clases de música en una escuela en Texcoco, en el Estado de México. Lo acusaron del asesinato de una persona. Él ha probado que fue torturado para declararse culpable. 2 años después fue sentenciado a 41 años de prisión, a pesar de que se comprobó que el cadáver de la víctima, que presuntamente él había asesinado, no correspondía al de la víctima original. Y que de hecho los familiares de Manuel comprobaron que esa persona estaba viva y estaba en Estados Unidos. Hasta ayer, tras una solicitud formal a la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía, se decretó su libertad. Hoy, Manuel estuvo en la Ciudad de México, entregó cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Para Manuel, su liberación es una simulación del Poder Judicial del Estado de México, pues al salir de la cárcel no recuperó plenamente su libertad. Esta tarde platiqué con él, esto es parte de lo que me dijo. 21 años estuvo usted en un lugar detenido, acusado del homicidio de una persona que está viviendo su vida, que no está muerto, en Estados Unidos. Cuéntenos primero cómo es que llegó a estar acusado de ese homicidio. Pues todo empieza la noche del 26 de mayo, cuando personas armadas, sin una orden de aprehensión, ingresan a mi entonces domicilio conyugal y me secuestran. Me llevan a un lugar donde me torturan y de ahí a partir de entonces me fabrican este delito. Sí, lo torturaron para que usted se declarara culpable. Para que yo firmara hojas en blanco. Ok, en blanco no decían nada. Tenía el membrete de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México de ese entonces. Los policías José Luis Mendoza Yáñez, Miguel Ángel Flores García y Miguel Ángel Villanueva Flores. ¿Qué tuvo que pasar estos 21 años para que usted esté hoy aquí? Y ahorita hablamos de lo que falta, porque no es que usted ya sea completamente libre. Hijo, ¿qué tuvieron que pasar? Sí. Perder totalmente la vida y estar muerto en vida. Tuvo que pasar la pérdida de muchas cosas, como mi carrera, mi trabajo y vaya, lo que engloba lo que es la vida. La vida de un ser humano creo que engloba muchas cosas, muchas perspectivas, muchas ambiciones, muchos proyectos. Y todos esos se fueron conjuntamente con la ilusión de ser padre, ¿no? Claro. Ocurrió el 26 de marzo de 2006. Que llegan los agentes, que los de la API le decían, llegan en el tianguis de Santiago Mezquititlán a recoger ¿cómo les? Piraterías o eso. Agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación irrumpieron en el tianguis de Santiago Mezquititlán, al sur de la ciudad de Querétaro, para decomisar discos pirata. Pero en ese momento, cuando ellos llegan, yo no lo vi cómo llegaron, nunca lo conocí uno de ellos. Entonces en ese momento yo estaba en la misa de ahí, que es a la 1 la misa, y entonces me fui y siempre llegaba y preparaba mis cosas, lo dejaba ahí y entraba a misa. Fabricaron un delito. 5 meses después, Jacinta fue llevada con engaños a Querétaro.
y la presentaron ante la prensa local junto a otras 2 mujeres indígenas, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. De repente llega unos medios de comunicación así, ahorita pues antes no sabía con qué era. Entonces llegan, pasan hasta adentro, empieza a sacar fotos, llegó mucho. Llegó a sacar fotos, grababa, así que sabe que todo estaba haciendo, pero ni una pregunta, nunca nos dijo nada, nunca me preguntó. A partir de una fotografía de un medio de comunicación, construyeron toda una historia, que doña Jacinta, que doña Alberta y doña Teresa habían participado en una privación ilegal de la libertad y habían pedido incluso y cobrado un rescate. Se les acusó por el presunto secuestro de 6 agentes de la AFI durante el operativo de marzo de ese año. Jacinta es encarcelada y condenada a 21 años de prisión. En ese entonces, Jacinta, indígena otomí, no hablaba español. Se la llevan los policías sin identificarse, en carros no oficiales, la presentan ante un juez donde no tiene un intérprete. Entonces no podía contestar porque no sabía. Ahorita pues ya hablo más o menos bien a todo, pero en ese tiempo nada, no entendía. Yo no entendía nada. Ya dije de estarme aquí, yo le invito a muchas personas que están injustamente y que uno sabe mismo, porque yo decía, yo sé que estuve injustamente, por eso estoy aquí, si no, no estuviera aquí. No importa indígena o no indígena, cuando sabe uno comete el error, sí tiene que, pues ya la ley lo tiene, sabe lo que es su trabajo, ¿no? Pero cuando uno no debe, sí es mal, es malo de estar uno allí, y muchos dicen que los que van a la cárcel como que se enseña o se aprende a ser malos. No aprenden a ser malos, lo hacen. ¿Por qué? Porque allí le da uno coraje. Dice, si no lo hice, yo escuché cuando estuve yo allí de varios, dice, si no lo hice lo que me acusaron, ahora que salga lo voy a hacer. Y entonces yo digo que eso está mal, pero el gobierno nos hace ser malos, no a nosotros. Bueno, siempre me acuerdo lo que me dijo un abogado, dice, aunque tú no tienes la culpa, pero tú no tienes derecho, tú no tienes dinero para que pagues, para que salgas. Uno sí tiene el delito, pero con dinero todo se paga, pero tú, ¿quién te va a hacer caso? Le dice. Muy contentos de recibir a Virginia Silvestre. Le contamos la historia. Miriam Moreno, buen día. Así es, buenos días. Hace muy pocos días, porque ella pues estuvo en la cárcel 16 años. ¿16 años? Pues mire, lo decimos como si fuera cualquier cosa por un delito que no cometió. Esta mujer no hablaba español, no sabía leer ni escribir. Y siendo una indígena, la obligaron a firmar una declaración en la que aceptaba haber acabado con la vida de su nieta, por lo que fue condenada a pasar 43 años tras las rejas. Tuvieron que pasar 16 años y un sinfín de irregularidades en el proceso, pero ella no recibía ayuda. Sin embargo, un grupo de abogados finalmente accedió a defenderla y gracias a una ley de amnistía en el Estado de México, logró finalmente salir. Así que te pedimos que nos ayudes a compartir este video para que nadie más vuelva a ser acusado injustamente. 16 años. ¿Usted lo pensaba? ¿Sabía que había un acto de injusticia cuando fue detenida, encarcelada, y entre que comenzó a ver que podía defenderse quizá ya demasiado tarde por una mala defensa? ¿Cuánto tiempo pasó entre que la detuvieron y usted comienza esa lucha larga, finalmente larga? Pues ya tiene como 3 años, que ya, o sea, yo ya no sabía nada de mi expediente y pues, así que pues mamá no sabía, mamá no sabe leer ni escribir y tuvo que pedir ayuda para ver lo de mi expediente y mamá anduvo buscando con derechos humanos y se acercaron unos licenciados y poco, ahora sí que llevo un proceso, pero mira, pues ya gracias a Dios, ya estoy aquí después de 16 años, así que una vida ya también ya no voy a reponer el tiempo que yo estuve allá adentro, injustamente, y sí se hizo justicia, porque yo, ahora sí que fui inocente y como indígena y la verdad
cuando a mí me detienen, me estaban diciendo, y yo la verdad, pues yo no contestaba, y ellos nos iban apuntando, o sea, apuntando, y ya cuando termino de declarar, me dan unos papeles a firmar, y yo lo firmé. Y en eso uno de los judiciales a mí me metió a donde se encuentran todos los difuntitos, no sé cómo se le llama ahí, ese lugar. Y pues esa persona pues me jaló de la... y me dijo con groserías muy, muy fuertes, y que yo me había comido a mi nieta, y que yo pues me amenazó que si yo no me echara la culpa. Y como los niños estaban chiquitos, me dijo que se los iban a llevar al DIF, y a mi familia los iban a detener también por eso. Yo me eché la culpa porque él me dijo que como yo tenía a la niña de encargo y yo no tenía que me defender, ese día que fui a declarar en el Ministerio Público, pues no tuve a nadie que me defendiera. Ni un licenciado, ni una licenciada, ni un traductor. Y pues ya me detuvieron, pues ya no salí. Y ya después fueron a revisar los judiciales ahí en la escuela donde iban mis niños, si estaban golpeados o algo. Y también fueron a la casa sin una orden de ir a revisar a mis niños, los desvistieron los judiciales. Y ya, gracias a Dios, parecieron otras personas que nos apoyó mucho, y pues yo le doy gracias a Dios. Yo sé que sí hay justicia, sí se da justicia, y yo les mando un saludo a todos los que se encuentran recluidos. Pues que busquen unas personas que en verdad los apoyen, no nomás les sacan dinero, porque hay licenciados de verdad que por no tener dinero como yo no lo tuve, por eso nos hizo justicia. Pedimos el apoyo por derechos humanos, y gracias también al licenciado Rubén y Sharon, que nos apoyó mucho también. Para que ahora que estoy aquí afuera, todavía no lo puedo hacer, no lo creo muy bien, porque 16 años que yo estuve allá adentro, en la cárcel, ahí en el Bordo, y ya salgo y ya no encuentro uno que así mis familia, porque ya no están con nosotros. Muchas cosas cambiaron el tiempo que yo estuve allá adentro. Lo que se refiere también Virginia es, Emanuel, en estos 16 años en el que ella está injustamente presa, muere su papá. Sí, muere mi papá. Murió su hijo de 16 años de edad. 16 años. ¿Qué se pierden en 16 años? Se pierden toda la vida la posibilidad de haber acompañado a su familia, de haber estado en sus velorios, despedirse de ellos. No tuvo la oportunidad Virginia. Perdió su casa, perdió a su pareja, a su esposo. Virginia, si nos pudieras comentar esta situación de abandono que tú me decías el día de ayer, le pasó lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en prisión, son abandonadas por sus parejas, perdió su trabajo, su puesto donde vendía pepitas, semillas, que era lo que se dedicaba a Virginia. Virginia sale sin nada. Sale a vivir, afortunadamente, a la casa de una familia que la quiere, que la ama, que es la de su mamá, que es donde está ella ahora. Muchas gracias, el abogado Rubén y la señorita la otra y Midia. Gracias a ellos, sí lo tuvo fuera mi hija, se lo agradezco mucho. Y gracias a Derechos Humanos que nos apoyó mucho, porque la verdad no teníamos dinero para buscar un buen licenciado y pues muchas gracias de su apoyo de ellos. Y que Dios los bendiga y que muchísimas gracias. Yo sé que hay justicia, poco a poco a seguir adelante
Y yo sí le eché muchas ganas por mi familia que me estaban esperando afuera. Porque, ya no te palicito. Porque te